Muy buenos días, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos despierta con cuentos, relatos y escritos para adultos. Hoy, en este miércoles 17 de septiembre, continuamos con la carta número 4, que nos habla de la parte femenina y masculina, cómo deben actuar como pareja. Recuérdense registrarse, compartir el programa para que sean más la gente que se sume a este camino de inteligencia, de aprendizaje, de descubrimiento, de despertar a la conciencia en amor, de crecer espiritual y personalmente para ser mejores individuos y poder ayudar a nuestra humanidad y a nuestro planeta, ayudarnos nosotros mismos y desarrollar el amor porque esa es el arma que va a llevar a la humanidad de nuevo a su liberación. Sin más, comienzo el programa de hoy. Por lo tanto, la combinación de la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer es esencial para formar una totalidad tomada de la fuente del ser. De esta combinación se forma un niño íntegro. Cuando estuve en el desierto en Palestina, lo primero que comprendí fue que la naturaleza dominante de la creatividad de la conciencia universal, nuestra fuente del ser, era la intención de crear, planificar y diseñar, y luego producir aquel diseño al cultivarlo, alimentarlo, sanarlo, protegerlo y satisfacer todas sus necesidades de manera disciplinada. Tanto el varón como la mujer han sido evolucionados de forma física y en conciencia para experimentar la intención y expresarla de todas las maneras posibles en sus vidas. Este es el primerísimo acto de la creatividad. Sin intención no habría creación. La intención es el origen de y penetra toda la existencia. La intención define la naturaleza de la acción amorosa o destructiva. El hombre y la mujer han sido individualizados para experimentar y formular la intención en sus vidas. Este es el primerísimo impulso de la creatividad. El hombre y la mujer también han sido individualizados para experimentar y expresar la fuerza de la voluntad. La fuerza de voluntad en el varón se experimenta y se expresa ante todo como actividad. En formas primitivas sale al entorno para realizar su intención. Por lo tanto, se pone atuendo de líder y de buscador. Fue individualizado para pensar y trabajar, para realizar sus propósitos sin el obstáculo de las emociones. La fuerza de voluntad en la mujer se motiva y se experimenta ante todo como sentimiento. La necesidad de nutrir la intención original y llevarla decididamente a la plenitud, fruición mediante el proceso de cuidar, alimentar, vestir, reparar, enseñar y proteger. Propósito es totalmente distinto a intención, puesto que el propósito baja desde el plano mental de la intención y se convierte en un empuje emocional, un deseo de formular un medio de lograr el fin deseado. Una intención potente para hacer algo se convierte en el propósito que está detrás de la existencia continuada. De esta manera se casa el pensamiento con el sentimiento para dar propósito a la obra de la creación. Lo masculino está constantemente rondando en búsqueda de nuevas ideas, nuevas maneras de cumplir sus intenciones para darle propósito en la vida. Las intenciones femeninas son propósitos personificados,
sensibles y estables, preparados para sacrificarse por los seres queridos. Por tanto, los dos impulsos básicos dentro de la fuente del ser, expresados en forma física como hombre y mujer, son independientes. Uno no podrá sobrevivir sin el otro. Se necesitan ambos para la continuidad de la creación. A causa de su movilidad masculina, su impulso de liderazgo, el hombre se ha considerado superior a la mujer. Esto es porque ella se queda estable, creando seguridad para el hombre. Pero el impulso femenino es el impulso del amor incondicional, el impulso digno del respeto más alto y consideración que la capacita para florecer y para realizar su propósito innato dentro del hogar en paz mental y con alegría. El papel del hombre es el de proveer seguridad física y medios materiales de subsistencia para la familia. El papel de la mujer es el de suministrar seguridad emocional y los recursos emocionales para el logro personal y la alegría dentro del ambiente familiar. En el pasado, tanto en Oriente como en Occidente, el hombre ha ejercido su papel dominante dentro del hogar, haciendo a la mujer sumisa y obediente a su voluntad. Al hacer eso, ha torcido y distorsionado las energías de la conciencia divina y las ha canalizado a través de su mente y de su corazón, creando una civilización desviada. También ha distorsionado la conciencia de la mujer, infundiendo en ella un profundo resentimiento ante su papel sumiso que sabe por intuición que no debería soportar. Y así él ha creado un modo de vida degradante para sí mismo y para su pareja, enteramente en conflicto con la naturaleza de su fuente del ser. El hecho de que la mujer haya tenido que ejercer su impulso masculino de agresión para expresar su igualdad del ser para lograr el respeto que se merece dentro de la sociedad, quiere decir que su civilización se ha vuelto totalmente desestabilizada y enferma. La mujer está usurpando el papel masculino por desesperación, pero el hacerlo está defraudando la intención detrás de la creación. El hombre y la mujer han perdido su rumbo completamente. En los países subdesarrollados, la gente vive tan solo a medias, intentando solucionar la división entre el hombre y la mujer a través del sexo casual. Como consecuencia, el hombre y la mujer llegan a estar aún más divididos, separados e insatisfechos. El conflicto en la unidad familiar crea agobio, miseria y separación, aunque vivan bajo el mismo techo. En los países desarrollados, los gabinetes psiquiátricos están llenos de personas y niños infelices que dicen no saber realmente quiénes son o cuál es su propósito en la vida. Se lo preguntan a los expertos que tampoco saben las respuestas. También debe recordarse que cada persona, hombre, mujer, tiene lecciones que aprender en la vida que solo puede aprender en el sexo y en la raza en que cada uno se encuentra. Por eso, una mujer debe aceptar su papel en la vida como la proveedora de amor emocional y seguridad a su pareja y a sus hijos, con autorrespeto y dignidad, y realizarlo todo lo mejor que pueda. Debe reconocer que el papel de proveedora de seguridad emocional es absolutamente vital para la sociedad. Ella suministra el pegamento del amor y el bienestar que sostiene unidas a las familias, las ciudades y los países. Cuando ella comprende cuál es su verdadero lugar y objetivo en la sociedad y procura realizarlo y lograrlo de la manera más elevada posible, está adelantando rápidamente en el camino del amor incondicional y hacia las recompensas más altas de realización personal y de felicidad. También subirá a un nivel más elevado de conciencia, quizás como un hombre que traerá grandes beneficios a la humanidad en su próxima vida. Del mismo modo, los hombres espiritualmente evolucionados, incluso maestros espirituales, volverán a la vida en la tierra para aprender la verdadera humildad y para poner en práctica diaria sus altos principios de la existencia como mujer amorosa que hace de madre con sabiduría y que nutre a todos los que tienen necesidad
de lo que puede ofrecer. ¿Dónde entonces está la desigualdad? Quita las escamas de tu visión e intelecto limitados para ver claramente que no debe haber desigualdad, únicamente intenciones compartidas para expresar todo lo que los dos habéis tomado de la conciencia divina de la manera más espiritual para poder lograr la felicidad más alta posible en la tierra. En los años venideros, cuando un hombre y una mujer hayan evolucionado espiritualmente, cuando estén divididos en su intención, juntos llevarán sus intenciones a la conciencia divina Padre-Madre, preguntando: ¿qué cosa ha de ser creada en nuestras circunstancias? ¿Cuál es la mejor manera para salir adelante? Cuando ellos hayan recibido las respuestas, las aceptarán de todo corazón y la compartirán. Cualquier diferencia en las respuestas las respetarán y de nuevo se las llevarán a la conciencia divina con la misma precisión hasta que un sincero consenso haya sido alcanzado. Juntos el hombre y la mujer volverán de nuevo a preguntar a la conciencia divina cómo podemos alcanzar mejor nuestros propósitos y otra vez compartirán sus respuestas y continuarán preguntando hasta que finalmente lleguen a un plan realizable, el cual ha sido concebido no solo en el cerebro humano, sino en la más elevada dimensión de creatividad, la conciencia divina. Trabajando juntos de esta manera, al final ellos experimentarán la dicha suprema, el éxtasis de la verdadera unidad del alma, mente, corazón y cuerpo. Finalmente, el hombre no podría existir fácilmente sin experimentar y manifestar también algo de impulso femenino. Necesita emociones para unirse a su mujer, hijos y otras relaciones, colegas escolares y del trabajo, compañeros y amigos. Sin sentimientos cálidos sería un monstruo frío. Con frecuencia, si es un alma vieja, él mantiene vivo el calor y el cariño de las encarnaciones anteriores cuando era mujer. Cuanto más evoluciona espiritualmente, más equilibrados son los dos impulsos sexuales dentro de su naturaleza. Esto también se aplica a las mujeres. De igual manera, la mujer no podría existir fácilmente sin algo del impulso masculino. Sin la capacidad de planificar de manera inteligente su casa, sería un desastre. También cabe la posibilidad de que haya sido una fuerte personalidad masculina en su encarnación previa y que se sienta incómoda en el papel femenino de sacrificarse por los demás. Tal mujer debe pedir a la conciencia divina que le clarifique su visión para que pueda ver que sin amor por la humanidad, el liderazgo es un ejercicio peligroso. Cuando los hombres y las mujeres se acercan al equilibrio de sus naturalezas masculina y femenina igualadas dentro de sí mismos, su tarea en la vida es la de trascender su impulso sexual a través de alcanzar el amor incondicional hacia toda la gente y de dirigir ese mismo impulso a la creatividad pura, tal como en las artes. De tales personas se hacen los maestros, maestros de sí mismos, maestros de la creatividad, maestros de la conciencia humana, maestros de la materia. Desgraciadamente, en el tiempo actual, los hombres y mujeres que se están acercando al equilibrio de sus naturalezas masculinas, femeninas, igualadas dentro de una sola naturaleza propia, no tienen indicaciones sobre lo que deben ser sus verdaderas metas. Han perdido el rumbo y han creado una sociedad espuria entre ellos, en la cual la alegría y la realización personal que buscan les son negadas debido a su preocupación por las funciones corporales más que por los logros espirituales. Seguirán siendo personas infelices, atormentadas por los conflictos, hasta descubrir la verdad referente a quienes son de verdad. Al hablar del papel femenino en la vida, también debe decirse que muchas de las mujeres modernas en los países desarrollados han logrado un alto grado de impulso masculino en los últimos 100 años. Ellas deben escoger con cuidado sus prioridades en la vida.
no tienen que sentarse en casa estancadas y aburridas, pero se volverán más felices y serán gente más realizada si dedican su inteligencia y habilidades para crear nuevos modos de vida constructiva para toda la familia. En este momento puede que no sepan cómo hacerlo, pero la meditación les traerá a la mente la inspiración necesaria sobre la mejor forma de cómo utilizar sus poderes de liderazgo y sus talentos para la felicidad de todos. Los hombres que hayan desarrollado una mayor capacidad de empatía con las mujeres y con sus semejantes, también a través de la meditación, seguida por la inspiración, encontrarán modos más elevados de expresar su capacidad de liderazgo en su trabajo, proporcionar felicidad a los demás. Porque nosotros hemos tratado este asunto de los sexos tan a fondo, esto ha sido absolutamente necesario, porque la batalla de los sexos, tanto en el este como en el oeste, está creando condiciones enfermizas en la tierra. Esto propaga la agresión y empozoña el enojo y la hostilidad. La libertad sexual ha traído al mundo a un punto crítico de extinción por la impregnación del SIDA. Todos los virus son creados dentro de las fuerzas de la conciencia destructiva. Debes entender que los seres humanos han creado sus propios virus. Cada virus es un impulso de conciencia viva, destructiva, hecho visible. Va hacia donde el impulso de la conciencia destructiva fue dirigido en el momento en el que el virus tomó forma. Hablé muy claro sobre este aspecto de la existencia cuando estaba en la tierra en la persona de Jesús. Los judíos tenían la tradición estricta de lavar las copas antes de beber de ellas. Les dije explícitamente que no deberían preocuparse sobre lo que entraba por la boca. Deberían preocuparse más por lo que salía de su mente y de su corazón, y luego por sus bocas. En aquellos tiempos la ciencia no había descubierto la presencia de los virus, pero se aceptaba que la enfermedad resultaba de comer y beber con los utensilios sucios. Pero yo sabía que la enfermedad había salido originalmente de las mentes y los corazones de las personas enojadas brutalmente. Después la enfermedad se propagaba por la división de las células, llevando en sí para siempre el instinto y la conciencia que inicialmente le dio el ser. El SIDA no es ningún accidente, ha surgido de las fuerzas de la conciencia, de la autocomplacencia y de las reacciones emocionales destructivas entre parejas sexuales. El odio y el enojo sumergido pueden impulsar a las personas al acto sexual, dejando atrás residuos enfermizos en la mente, en las emociones y en el cuerpo. Porque la sintonización emocional no ha sido siempre lo que ha motivado el acto sexual entre los hombres y las mujeres. Ambos han conocido severas decepciones y falta de liberación y de satisfacción. Cuando esto ocurre, la energía sexual masculina disminuye. Tiene que ser reavivada con imágenes de perversiones sexuales. Como consecuencia, la pornografía ha llegado a ser un gran negocio. En algunos países solamente los instintos corporales. De la pornografía ha surgido la falta de respeto hacia las mujeres y el acto sexual mecánico y sin emociones, junto con el aumento en las violaciones y el abuso sexual de los niños. La gente que cede a estos actos abominables de crueldad depravada, de seguro cosechará las consecuencias en esta vida o en una encarnación futura. Por lo tanto, cuando los seguidores del Islam condenan al Occidente por su comportamiento sexual indisciplinado y su perversión, tienen razón en pensar que están atrayendo condiciones enfermizas sobre la tierra. Estas condiciones insalubres no son enviadas por Alá, sino que son una consecuencia natural del quebrantamiento de las leyes de la existencia. Del mismo modo, los seguidores del Islam están quebrando las leyes de la existencia porque, igual que los judíos, mantienen la ley del ojo por ojo.
y creen en la guerra santa. No hay tal cosa como la guerra santa. Hay únicamente la realidad del santo perdón y de la santa reconciliación, tratando a tu hermano con amor y comprensión, sea tu enemigo o tu amigo. Ninguno de ustedes puede quebrantar las leyes de la existencia y esperar que puedan entrar en el reino de los cielos o en el paraíso. Su comportamiento no tiene lugar más allá del alboroto que están actualmente trayendo sobre ustedes mismos. Nosotros los dejamos con estos pensamientos que les rogamos reciban profundamente en su conciencia y que hagan buen uso de ellos en sus vidas diarias. Los exhortamos enérgicamente a que vayan reuniéndose en pequeños grupos sin tener en cuenta las creencias religiosas, usando las cartas como pautas en sus vidas diarias. Deshagan, si pueden, su condicionamiento y únanse en verdadera humildad como personas dispuestas a aceptar que saben poco de la verdadera espiritualidad, pero que están fuertemente deseosos de aprender cómo dar realce y espiritualidad a sus vidas. Como muchos de ustedes saben y son conscientes, están entrando en una nueva fase de la historia mundial, durante la cual se verá que la gran línea divisoria ya no se hallará entre los ricos y los pobres. La gran línea divisoria estará en la conciencia. La línea divisoria estará entre aquellos que han podido encontrar la entrada a la conciencia espiritual más alta, que irradiarán amor y aceptación por igual a todos, amigos y enemigos, y que tendrán como meta la irradiación de la conciencia divina en cada faceta de su vida diaria. Y aquellos que se quedan encerrados dentro de los impulsos de su ego, buscando dominar a los débiles. Puede que esto parezca tener éxito por un rato, pero al final fracasarán y su sufrimiento en su oscuridad autocreada será grande. Estas cartas serán su medio de salir de la oscuridad para entrar en la luz. Conforme busques la elevación de tus frecuencias espirituales de conciencia al irradiar el amor hacia todos de manera incondicional, así irán pasando por una lenta ascensión de conciencia, la cual tendrá un efecto dinámico en tu salud física y en tus condiciones terrenales. Sobre ustedes, personas valientes, dependerá la elevación de la conciencia mundial. Saldrán fuertes y resueltos del conflicto venidero y procederán a construir otra clase de conciencia mundial. Introducirán el comienzo del progreso espiritual, técnico y económico y la paz mundial que perdurará durante siglos. Yo, el Cristo, he hablado. Nosotros, la hermandad de los maestros, hablamos a los cristianos, musulmanes, budistas, judíos, hinduistas, sufis y a todas las creencias religiosas del mundo. Estas están todos envueltos en nuestro amor. Créanlo, porque esto es verdad. Así termina la carta número 4. Y comenzamos con la carta número 5. Cristo vuelve, habla de su verdad. Carta 5. Yo, el Cristo, estoy escribiendo esta carta 5 para definir claramente la realidad oculta a la cual también me referiré como el universal y lo divino, para ayudarte a abrir la mente a comprender que mientras que tú eres un individuo, aquel que te dijo, que te dio el ser e individualidad, es en sí mismo universal, eterno, infinito, en todas partes, sin principio ni fin. Por el bien de aquellas personas que hayan elegido leer la carta 5 antes que las cartas anteriores que describen mi vida y mis verdaderas enseñanzas mientras estaban en la tierra, diré que mi verdadero ser de Jesús Cristo no debe de ninguna manera ser confundido con el Jesús que se describe en el Nuevo Testamento, puesto que mis enseñanzas originales en la forma de los 4 evangelios han sido distribuidas por todo el mundo y muy mal interpretadas. Es mi intención empezar a enseñar la verdad de la existencia, explicando el verdadero significado de mi terminología original citada en los evangelios.
Esto es necesario para disipar y eventualmente erradicar de la conciencia de la gente los malos entendidos que han persistido y mal informado a generaciones de buscadores espirituales desde que viví en la tierra. Cuando estuve en la tierra para describir la realidad detrás y dentro de la existencia, deliberadamente usé el término de Padre al referirme a Dios. Tenía dos razones para hacerlo. En primer lugar, como expliqué en la carta 1, cuando recibí iluminación en el desierto, pude ver que los conceptos que describían al Creador del universo, como los revelaron los profetas judíos, eran completamente erróneos. En segundo lugar, se me permitió percibir claramente y comprender plenamente la verdadera naturaleza del Creador, y me di cuenta que era una naturaleza de paternidad-maternidad, de satisfacer las necesidades de la creación de manera específica y bien definida, la cual es sinónimo del de un padre-madre. Vi que los impulsos de la paternidad-maternidad presentes en todo ser vivo se extraían directamente del Creador y que el origen de todo amor e impulsos paternales-maternales eran también los orígenes de la vida y de la existencia en sí. También vi que la creación era una manifestación visible de los impulsos creativos universales del ser y que por tanto se podía llamar a la humanidad la progenie del Creador. Por esta razón era del todo natural que hablara del Padre al referirme al Creador, pues para mí esto es lo que realmente es el Creador en todos los aspectos, más especialmente Padre-Madre, pero reconociendo la insistencia judía de que la mujer ocupaba un puesto subordinado en la vida diaria, me referí tan solo al Padre, para evitar la resistencia judía y para ganar su aprobación del nuevo término. También yo ideé el término Padre para ayudar a los judíos a que se diesen cuenta de que el concepto de Jehová y la rigidez de las leyes judías eran totalmente erróneas. También al utilizar un nuevo término, el Padre, para describir al Creador, el impulso creativo detrás y dentro de la existencia, puse en claro que había traído una enseñanza completamente nueva, en desacuerdo con las creencias aceptadas de un Dios que rechazaba a ciertas personas y que les enviaba merecidos desastres como castigo. Quiero que comprendas plenamente que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ha dicho claramente que traje una enseñanza completamente opuesta a las enseñanzas del Antiguo Testamento, y por lo tanto no se puede confiar, aceptar ni creer en él como una verdadera narración en mi vida y enseñanza. Un relato verdadero y preciso de mi personalidad, mi naturaleza iluminada, las actitudes emocionales y mis enseñanzas en sí, hubiera dejado abundantemente claro que las antiguas formas de religión judaica y mis enseñanzas iluminadas eran diametralmente opuestas en todos los aspectos. La religión judaica era de concepto extremadamente materialista. Ciertamente hay escritos de los cuales los judíos espiritualmente iluminados sacaban y siguen sacando una perspectiva mística de nuestra fuente del ser. Merecen ser venerados y respetados por su estado de mente trascendente. Pero a medida que los profetas llegaron al hombre y la mujer común por medio de sus escritos, se les transmitió un mensaje diferente, controlador, que era puramente humano y falso. Ningún control del bien o el mal es ejercido desde un Dios que está arriba. Si lo hubiera, el mundo no estaría en un estado tan espantoso de trastornos y miseria. Traje una nueva enseñanza dirigida exclusivamente a que la gente estuviera consciente de la universalidad y el amor, la naturaleza que se halla dentro, además de la naturaleza trascendente de aquello que trajo a la manifestación visible toda la creación. Es mi propósito dejar esto muy claro para permitir a los buscadores de la verdad
deshacerse de cualquier resto de creencia de que yo fui meramente un profeta, en una larga línea de profetas judíos que seguía predicando sus temas de un Jehová todopoderoso que poseía sentimientos ambivalentes hacia su propia creación. El temor hacia los judíos ortodoxos mantuvo a mis discípulos alineados con lo que habían decidido contar al pueblo sobre mí. Debes recordar que para ganar nuevos adeptos judíos al cristianismo no se deshicieron del Antiguo Testamento, ya que habían mantenido unidos a los judíos durante siglos. Por tanto, quitaron y añadieron a mis enseñanzas todo lo que fuera compatible con las viejas creencias religiosas, y se trazó una línea genealógica que asegurara a la gente judía que yo había descendido del rey David. ¿Por qué habría de molestarse en hacer esto a no ser que quisieran dejar claro que yo era un judío de linaje antiguo y que por lo tanto podía ser candidato a ser el Mesías? Si realmente hubiera comprendido que había venido a hacer a la tierra, romper con el pasado y poner los cimientos de un futuro de comprensión y actividad totalmente nuevo, hubiesen hecho valientes esfuerzos para asegurar que el pueblo comprendiese los verdaderos propósitos que me impulsaron hasta el día de mi muerte. Pero no lo hicieron, oscurecieron mucho de lo que intenté enseñar. Un discípulo mío de gran corazón, Esteban, no tenía tanto miedo de hablar claro de mis verdaderas enseñanzas, aunque también había sido modificada, pero aún así fue apedreado hasta morir. Debes comprender que la vida de mis discípulos era precaria y que no es de extrañar que enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales para hacerlas más aceptables al pueblo. No obstante, habrá disputas violentas cuando digo que el cristianismo tan solo presenta algunas de mis afirmaciones y curaciones, las cuales no tienen demasiado conflicto con las enseñanzas judaicas. Es una religión creada por mis primeros discípulos y Pablo, después de su iniciación en Antioquía, para mantener unidos a los judíos en lo posible y para atraer a los gentiles conversos al rebaño. La conveniencia entonces se convirtió en una faceta del pensamiento cristiano. Esta es la verdad sobre mi vida y mi muerte en la tierra. Surgirán disputas porque la gente se aferra a sus más apreciadas creencias y las abandona, solamente con el dolor experimentado por aquellos que pierden sus posesiones más queridas. Embargo, por mi queridas que sean sus creencias, son tan solo creencias, no son cimientos firmes sobre los cuales puedan construirse nuevas vidas. Ahora que vuelvo a ti a través del canal de estas cartas, estoy procurando en lo posible, dentro de los parámetros de tu percepción humana, describir para ti la realidad, tu fuente de ser, la cual inició el universo y la existencia en sí. Hasta aquí el programa de hoy. Bastante congruente, con mucha información, por lo tanto, por favor, medítenlo, léanlo o escúchenlo lentamente, con mucha inteligencia, con mucha sensatez, para que puedan darse cuenta de cuál es la mentira y cuál es la verdad. Sin más, me despido de ustedes, como siempre, diciéndoles que los amo, que los bendigo, que los respeto. Por eso estoy aquí, transmitiendo todo esto desde que comenzó el programa. Desde que comenzó el programa estoy hablando del despertar de conciencia. Empecé con cuentos, con relatos más simples para que pudieran ir desarrollando la inteligencia y el conocimiento y poder entender cosas tan extensas como estas. Les recuerdo que compartan con la familia, con los amigos en este día y medio que nos falta para llegar al viernes.
que disfruten, que rían, que hablen, que compartan, que lloren si es necesario, porque a veces es necesario llorar. Y ámense mucho y den mucho amor, porque les repito, y no me cansaré de repetírselo, el amor es la arma más fuerte que podrá salvar al mundo. Sin más, me despido. Gracias, infinitamente gracias. Buenas tardes. Gracias, Padre. قربك تزال